Hola a todos, yo soy Javier Mole, residente de tercer año de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería, y a continuación vamos a exponer esta breve sesión sobre el manejo de las complicaciones médico-quirúrgicas derivadas del postoperatorio de cirugía esofágica y gástrica. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción sobre estas cirugías para luego pasar a hablar del manejo de la esofagestomía total y de sus complicaciones postoperatorias. Luego daremos unas pinceladas sobre la cirugía gástrica y terminaremos con la cirugía bariátrica para luego hacer unas breves conclusiones y por último la bibliografía. A modo de introducción podemos decir que las cirugías tanto esofágicas como gástricas siguen representando un reto en el postoperatorio para nosotros los anestesistas, debido a que su morbimortalidad sigue siendo bastante elevada a pesar de la implementación progresiva de programa ERA y del desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva. Concretamente, la esofagestomía se habla de que hasta el 60% de las intervenciones pueden desarrollar algún tipo de complicación, siendo el 17% de ellas aproximadamente complicaciones graves. En cuanto a la mortalidad, a los 90 días supera el 13% según el grupo de consenso de complicaciones esofágicas. La cirugía gástrica y bariátrica también suponen un reto para nosotros. En concreto, la gástrica suele ser por patología oncológica y representa una alta complejidad y una alta agresión quirúrgica. En cuanto a la bariátrica, ya sabemos que últimamente se encuentra en auge debido al aumento de la incidencia de obesidad grave y mórbida y representa una fuente específica de complicaciones, sobre todo derivadas del perfil de los pacientes. Las complicaciones en este tipo de cirugía rara vez debutan de forma evidente, suelen tener una clínica inespecífica, ya sea como una taquicardia persistente, arritmias supraventriculares, una insuficiencia respiratoria o una sepsis sin foco claro, que son complicaciones o clínicas que podemos encontrar muy habitualmente en una unidad de críticos y que a veces no le prestamos la atención que merece porque tendemos a restarle importancia. Y en estos casos el papel del anestesista resulta fundamental, ya que es el primero que puede hacer una detección precoz del problema, interpretar estos signos sutiles e iniciar rápido el manejo de estas complicaciones. Pasamos a hablar ahora de la esofagestomía total, que como ya sabemos existen tres técnicas principales para abordarla. La esofagestomía transhiatal tiene como ventaja que evita el abordaje torácico, tendría un abordaje cervical y abdominal. La de Ivor Lewis tendría abordaje torácico y abdominal. Y la tercera es la intervención de McEwan o triincisional, que tendría un primer abordaje torácico y un segundo y tercero que se pueden superponer abdominal y cervical. Esta sería una imagen sobre la técnica de McEwan en el abordaje torácico, en la que se realiza una disección del esófago, y en la última imagen podemos ver cómo se está realizando una plastia gástrica para el neoesófago y posteriormente ascenderlo hasta la región cervical. Para diferenciar estos tres tipos de técnicas empezamos por la transhiatal, que como ya hemos dicho evita el abordaje torácico. En ella se realiza una disección ciega del mediastino manual desde el abdomen y el cuello, con los riesgos que ello conlleva, principalmente riesgo de sangrado y de arritmias ventriculares durante el intraoperatorio, y en la actualidad es la técnica que menos se utiliza. En cuanto a la esofagestomía tipo Ivor Lewis, combina un abordaje abdominal y torácico con una anastomosis intratorácica. Sus ventajas principales es que tiene una muy buena exposición del mediastino por su tiempo torácico, se puede hacer una linfadenectomía más completa, pero como inconveniente, si se produce una fuga de la anastomosis, como al estar intratorácica, provocaría o puede provocar una mediastinitis grave, en la cual si se produce las complicaciones pueden ser fatales.
La esofagestomía tipo McEwen es la que más se está utilizando últimamente en nuestro hospital y, como ya hemos dicho, combina un abordaje triincisional. La anastomosis se encontraría en este caso a nivel cervical y, por tanto, ante cualquier complicación derivada de ella tendríamos un abordaje más sencillo. Aparte, por su tiempo torácico tiene un buen control mediastínico y tiene menor riesgo de mediastinitis. Como desventaja, puede producirse una lesión del nervio laríngeo recurrente en el abordaje cervical y supone una mayor agresión global, ya que conlleva una incisión en cada parte del tronco. En cuanto a los cuidados postoperatorios, es fundamental, en cuanto al manejo analgésico, una terapia multimodal y sigue siendo el gold estándar como analgesia el bloqueo epidural torácico. En el soporte nutricional, estos pacientes tienen un muy alto riesgo de malnutrición, ya sea por la quimioterapia neoadyuvante en caso de ser pacientes oncológicos, como por las complicaciones derivadas de la cirugía. Está demostrado que el inicio de una nutrición enteral precoz tiene una menor tasa de complicaciones y menor estancia hospitalaria. El objetivo sería alcanzar completamente el soporte nutricional que queremos para nuestro paciente entre el tercer y el sexto día postoperatorio. ¿Cómo lo conseguimos? Pues bueno, existen diferentes métodos. En nuestro hospital sí que se suele hacer de forma reglada la yeyunostomía, pero también sería posible el inicio con sonda nasoduodenal o mediante alimentación oral. De la movilización precoz debemos decir que, si es posible, el primer día ya debe iniciarse con un aumento progresivo cada día según la tolerancia del paciente. Es muy importante, y lo remarcan todas las guías, realizar una prehabilitación de nuestros pacientes para que luego puedan responder mejor al tratamiento fisioterápico. Como ya sabemos, la inmovilización conlleva sarcopenia, aumento de la incidencia de atelectasia, resistencia a la insulina y complicaciones tromboembólicas que debemos de evitar en la medida de lo posible. En cuanto a los drenajes, comentar que el drenaje de la anastomosis cervical no está recomendado de rutina, ya que no conlleva una detección precoz de fuga comparado con la ausencia de drenaje. El drenaje torácico, a ser posible, debe de ser único y debemos de procurar realizar una retirada precoz si es posible. La sonda nasoduodenal sí que se recomienda su uso rutinario, ya que favorece la descompresión del estómago. Otras recomendaciones con un grado de evidencia alto y un nivel de recomendación fuerte son la profilaxis de náusea y vómitos farmacológica, a ser posible en biterapia, el inicio de una profilaxis antitrombótica farmacológica entre las 2 y 12 horas posteriores tras la intervención, el mantenimiento de la normotermia y el mantenimiento de valores de glucemia en rango de normalidad. Vamos a pasar ahora a hablar del drenaje torácico y del sistema Pleurevac. En el contexto de una esofagestomía, el drenaje torácico debe entenderse como una herramienta tanto diagnóstica como terapéutica. Como ya sabéis, el sistema Pleurevac se basa en 3 cámaras: una cámara recolectora, el sello de agua, que debe de rellenarse con un líquido que viene aparte, y el control de succión. Normalmente en el drenaje torácico de una esofagestomía se suele dejar sin succión, ¿vale? Y como ya sabemos, pues si el sello de agua burbujea es que está drenando aire, y si hay una oscilación respiratoria indica permeabilidad y comunicación con el espacio pleural. Si se produce una pérdida de oscilación, podemos pensar en que nuestro drenaje está obstruido, que se ha producido un acodamiento o que hay una reexpansión completa del pulmón. Cuando ese burbujeo se mantiene de forma continua, podemos pensar en una fuga aérea persistente y tenemos que descartar tanto que haya una lesión pulmonar o una fístula aerogástrica, que es una complicación bastante rara. En cuanto al débito y el aspecto del líquido, si este es de aspecto hemático, habría que descartar un sangrado. Si es de aspecto lechoso,
un kilotórax, que lo veremos luego a continuación, y sea del aspecto que sea, si el débito es mayor a 400 mililitros a la hora, existe un riesgo elevado de que se produzca un edema pulmonar por reexpansión al que también tenemos que estar pendientes. En cuanto a las complicaciones respiratorias, suponen el 25% de todas las complicaciones. Son el tipo de complicaciones más frecuentes después de una esofagestomía y están implicadas en hasta el 50% de la mortalidad postoperatoria. Las principales entidades que veremos son las atelestasias, que por definición están presentes en al menos un pulmón después de una esofagestomía, porque se produce un colapso del mismo durante la toracoscopia, y luego pues complicaciones como neumonía, distrés respiratorio agudo, una insuficiencia respiratoria hiposémica o complicaciones pleurales. El neumotórax, que ya hemos dicho que estará presente, y derrame pleural o quilotórax. En cuanto al quilotórax, se produce con una incidencia del 4% y se debe a la lesión del conducto torácico durante la disección mediastínica en la toracoscopia. Sus manifestaciones serían un débito pleural elevado y persistente con un aspecto lechoso del mismo y a nivel sistémico una hipoproteinemia y alteraciones inmunológicas. El diagnóstico se realiza con una bioquímica del líquido pleural en la cual los triglicéridos serían mayores de 110 miligramos decilitro. El tratamiento inicial suele ser conservador, haciendo un drenaje eficaz de este kilotórax. Si ya hemos reintroducido la dieta a nuestro paciente, pues sería una dieta restringida en grasa, y también se ha demostrado eficaz en los treótidos, ya que disminuiría el flujo de linfa. Si a pesar de todo este tratamiento hay una falta de respuesta, podríamos plantear como últimas opciones tanto una ligadura quirúrgica o una embolización percutánea del conducto. La fuga de la anastomosis es la complicación más temida en una esofagestomía. Normalmente la fuga se produce secundariamente a la isquemia de la anastomosis. Por eso también se incluye dentro de esta entidad la necrosis del conducto anastomótico con una mortalidad cercana al 90%. Sería la complicación más grave de esta cirugía. El diagnóstico precoz es fundamental, pero es bastante complicado. En algunos casos la fuga sí que es aparente en forma de salida de saliva o bilis a través de drenaje o heridas, pero normalmente la clínica es bastante inespecífica, como ya hemos dicho antes. Se puede manifestar como taquicardia, fibrilación auricular, dolor o distrés respiratorio. El diagnóstico se realizaría con pruebas de imagen tras la ingesta de contraste oral o mediante una endoscopia digestiva alta. Normalmente el tratamiento también suele ser conservador. Cuando no funciona, se puede plantear un tratamiento endoscópico mediante stents o esponjas de vacío, como la que vemos aquí en pantalla, o como última opción el tratamiento quirúrgico en casos graves que no respondan al tratamiento. Por último, vamos a ver la lesión del nervio laringio recurrente, que tiene una incidencia en torno al 3,5%, y hay mayor riesgo de que se produzca en los casos que tienen anastomosis cervical. En este caso, la técnica de McKeown, que es la que más realizamos, como ya hemos dicho. El síntoma principal de esta patología sería el estridor y conlleva un riesgo elevado de neumonía por mal aclaramiento de las secreciones y por aspiración de saliva a la vía aérea. Además, la imposibilidad de cerrar la glotis pues impide la realización de la maniobra de Valsalva y dificulta los esfuerzos respiratorios y la fisioterapia. Vamos a pasar a hablar ahora de la cirugía gástrica mayor, que incluiría tanto la gastrectomía total como subtotal. Como ya sabemos, conlleva una elevada agresión quirúrgica y comparte con la esofagestomía un perfil de complicaciones similar. Las principales complicaciones que vamos a ver son la hemorragia postoperatoria, la fuga de sutura o de la anastomosis gástrica y las complicaciones respiratorias. Antes de pasar a las complicaciones, vamos a hablar un poco del manejo postoperatorio de la gastrectomía, porque me parece importante destacar que está recomendado ya en el primer día postoperatorio
la introducción de dietas líquidas o gelatina, la movilización en cama o sillón o incluso deambulación si la recuperación fuera muy rápida. Está recomendado la retirada del sondaje vesical en el primer día una vez que se comprueba una correcta función renal y diuresis, y el inicio de la fisioterapia respiratoria y funcional. Para todo esto es fundamental un buen control analgésico, y también está recomendado las técnicas locorregionales durante la cirugía. En cuanto a la hemorragia postoperatoria, las manifestaciones ya las conocemos. Puede presentar inestabilidad hemodinámica, un descenso de la hemoglobina, un aumento del débito por los drenajes y como manifestaciones gastrointestinales podría aparecer hematemesis, hematoquecia o melena. La hemorragia postoperatoria debe abordarse desde un enfoque multidisciplinar, en conjunto con los compañeros de cirugía general, de aparato digestivo y de radiología y radiología intervencionista. El manejo habitualmente suele ser conservador, con transfusiones restrictivas y viendo cuál es la evolución de esta hemorragia. Si tiene una mala evolución, se puede plantear un tratamiento endoscópico con una esclerosis del punto sangrante por parte del digestivo, una embolización de la arteria de la que dependa el sangrado o, en último caso, quirúrgico. En cuanto a otras complicaciones, puede aparecer también, por supuesto, una fuga de sutura o de la anastomosis gástrica, como ya hemos visto en el esófago. Es una complicación grave con clínica muchas veces insidiosa, a la cual deberíamos de prestar bastante atención. El diagnóstico volvería a ser un TAC con contraste oral, y el tratamiento puede ser conservador en la mayoría de los casos, endoscópico o quirúrgico. Las complicaciones respiratorias las hemos visto previamente y no vamos a entrar mucho. Solo comentar que en estas cirugías son especialmente relevantes y se aumentan en caso de dolor, con una limitación ventilatoria o con la aparición de atelectasia. Muy importante la prevención con analgesia multimodal, técnicas locorregionales y una movilización precoz. Pasamos a hablar en último lugar de la cirugía bariátrica, que constituye el tratamiento más eficaz a largo plazo para la obesidad grave y mórbida. Como ya sabemos, está habiendo un incremento progresivo del número de procedimientos de esta naturaleza por un aumento de la obesidad en la población. Son pacientes con un perfil de riesgo específico y que pueden presentar complicaciones graves, sobre todo en el postoperatorio inmediato. En nuestro hospital, la técnica que más se utiliza es la técnica BAGWA, que es un bypass gástrico con una sola anastomosis. Esta técnica combina un componente restrictivo con uno mal absortivo, y como ventaja es que presenta una menor complejidad técnica que otras cirugías, como por ejemplo el bypass gástrico con IDE-RUX, ya que solo tiene una anastomosis y por tanto se puede realizar en un menor tiempo quirúrgico. Las complicaciones generales de este tipo de cirugía vuelven a ser el riesgo de fuga anastomótica o hemorragia, y las complicaciones específicas de esta técnica cabe destacar el reflujo biliar hacia el reservorio gástrico y el esófago, que puede condicionar clínica respiratoria, esofagitis o síntomas digestivos persistentes. El manejo postoperatorio de la cirugía bariátrica, aparte de las actuaciones que se hacen generalmente, está basado en estos 4 pilares. La movilización precoz del obeso mórbido se recomienda en las primeras 24 horas, con una recomendación fuerte con un nivel de evidencia alto. Las guías recalcan que es muy importante un buen control del dolor previo a la movilización. A las 4 horas de la cirugía, el paciente debería iniciar la movilización de miembros inferiores, tanto ejercicios activos como pasivos, si no permite la movilización activa, con el objetivo de disminuir las complicaciones como el TEP o la úlcera por presión. En cuanto a la dieta, se recomienda iniciar alimentación oral en las primeras 24 horas, con también recomendación fuerte con un nivel de evidencia alto, frente al concepto tradicional de la dieta absoluta postoperatoria. Esto debe realizarse con preparados hiperproteicos e hipocalóricos. El objetivo es minimizar con todo esto
la incidencia de náuseas, vómitos y diarrea. En cuanto a la fisioterapia respiratoria, las guías hacen especial hincapié en que se recomienda una fisioterapia tanto preoperatoria como postoperatoria, ya que el inspirómetro de forma aislada no es efectivo para la prevención de complicaciones respiratorias. También se hace mucho hincapié en la reintroducción precoz de la CPAP en pacientes con SAO. Hay estudios experimentales en cerdos que demuestran que la presión a la que habitualmente se utiliza la CPAP no aumenta el riesgo de dehiscencia de sutura y por tanto pues debe de ser reintroducida de forma precoz. Por último, la tromboprofilaxis es muy importante, ya que el tromboembolismo pulmonar es la principal causa de mortalidad en esta cirugía. Los pacientes obesos se encuentran en un estado protrombótico y la profilaxis debe de ser de forma farmacológica ajustada a peso, a ser posible con heparinas de bajo peso molecular. Para finalizar esta charla vamos a hacer estas breves conclusiones. Las complicaciones en cirugías de esófago y estómago hemos visto que no suelen presentarse de forma muy evidente y nosotros como anestesistas debemos mantener un alto índice de sospecha de complicación ante signos y síntomas que habitualmente consideramos como sutiles, ya que el reconocimiento precoz de estos y una actuación coordinada pueden marcar la diferencia. Esta es la bibliografía en la que me he basado para realizar esta charla y muchas gracias por su atención. Eso es todo.